Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, hacer este anuncio. Primero de hablar sobre las paritarias y luego subir el mínimo no imponible para que de esa manera no tenga los descuentos en horas extras y algunos acuerdos que puedan llegar a obtener los trabajadores en las próximas paritarias. Entonces hay que agregarle a este anuncio de Alberto Fernández de un bono de 45.000 pesos en 2 cuotas para sectores vulnerables, también el anticipo que había hecho ya el ministro de Economía, Sergio Massa, de subir desde noviembre el mínimo no imponible. Vamos a consultarle a Fernando López Chiesa, quien es tributarista, nos va a ayudar a entender de qué se trata esta medida que ha anunciado el presidente y el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas horas. ¿Cómo está, López Chiesa? Adrián Flores lo saluda. ¿Qué tal, Adrián? Karina, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bueno, tratando de entender también algunas medidas que se han anunciado en las últimas horas. Exacto, es una medida que por un lado es necesaria, pero por otra parte queda como una sábana corta, porque en algunos casos resulta ser insuficiente, ¿no es cierto? Esto lo que busca es elevar el piso de ganancias a partir del cual los trabajadores van a comenzar a tributar el impuesto a las ganancias. Recordemos que esto estuvo con algunas actualizaciones en el mes de junio de este año, donde ese monto se elevó a 280.000 pesos, y ahora está previsto una nueva suba de ese piso para el mes de noviembre. Todavía la letra chica no se conoce y se está estableciendo cuál va a ser ese piso. En general estamos hablando de 330.000, hay algunos que establecen que puede llegar hasta los 360.000 porque va a depender de qué índice se toma. Por eso decíamos que es necesario, porque de no hacerlo, esos trabajadores que no habían, por ejemplo, tributado el aguinaldo en junio, bueno, cuando cobraran la cuota de diciembre, iban a quedar alcanzados. Pero no solamente por el aguinaldo de diciembre, sino también en forma retroactiva, ¿no es cierto?, a ese aguinaldo de junio que no habían pagado. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias se calculan en todas las ganancias que yo obtengo durante el año. Por eso hablamos que era necesario. Ahora, Adrián, vos me preguntás si este monto alcanza o no, y seguramente que no, porque el porcentaje que estamos acá actualizando va a rondar el 46% desde enero hasta la fecha, ¿no es cierto? Cuando la inflación sabemos que ha trepado muy por encima de ese valor. Entonces seguramente habrá algunas situaciones de inequidad con algunos otros trabajadores, ¿no es cierto?, que tengan una remuneración un poco superior a ese valor. Más teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, los aumentos de paritarios de sectores bancarios, de sectores camioneros que se han venido anunciando en los últimos días. López Chiesa, Karina Mayoraz lo saluda. Y a propósito de esto que usted describe, claro, pensaba en estos sectores muy presentes aquí en la región patagónica, como el de la industria petrolera, usted decía camioneros, termina siendo una medida que no alcanza a todos los trabajadores. Exacto, no alcanza, y recordemos que acá solamente un grupo de trabajadores van a ser los beneficiados por esta norma. Estos nuevos trabajadores que, ¿no es cierto?, tengan una remuneración de 330.000, 360.000 pesos, van a ser los que no paguen el impuesto a las ganancias. Pero el resto, el que exceda ese monto, algunos van a tener un alivio muy chiquitito y otros, calculamos que va a ser los que cobran un sueldo bruto arriba de los 400.000 pesos por mes, en promedio, no van a tener ningún beneficio. ¿Por qué? Porque acá no se actualiza lo que tienen que ver con las cargas de familias o los mínimos no imponibles. Solamente se eleva el piso a partir del cual el trabajador paga o no paga. Entonces, por eso hablamos que es un grupo muy selecto, ¿no es cierto?, o muy reducido de esos contribuyentes. La AFIP tiene como un número mágico que es el 10% de los asalariados, que es el que debe, ¿no es cierto?, pagar el impuesto a las ganancias de acuerdo a estos datos históricos. Entonces, de esta manera, ese trabajador es el que en definitiva va a terminar soportando, ¿no es cierto?, este impuesto que dejan de pagar otros asalariados. Y un tema importante a mencionar, ustedes que están en la zona patagónica, que los empleados de todas esas regiones tienen un incremento adicional del 22% de todas las deducciones, ¿no es cierto?, personales por estar ubicados, ¿no es cierto?, en la zona patagónica. El mismo presidente de la Nación hablaba de, bueno, un contexto inflacionario, pero también de paritarias abiertas, y parece ser que toda medida siempre va
cuanto menos a contrarreloj, ¿no? ¿Cuánto se le descuenta, por ejemplo, a un empleado que cobra más de 400.000 pesos? Bien, ahí hoy hacíamos algunos cálculos y prácticamente 2 sueldos es lo que se llevaría el impuesto a las ganancias para ese tipo de trabajador. Obviamente va a depender de las cargas de familia, si tuvo algún descuento, alguna donación, pago de medicina prepaga, etcétera, pero en promedio estamos entre 1,5 y 2 sueldos, ¿no es cierto?, que se lo lleva el Estado en concepto del impuesto a las ganancias. Entonces, esta medida, como te contaba hoy, era necesaria. Vos pensás que un empleado, por ejemplo, bancario, que entra a trabajar en su carrera profesional, prácticamente si este valor no se elevaba, ya empezaba a tributar el impuesto a las ganancias. Y estamos hablando de una de las categorías más bajas dentro de lo que es la estructura del convenio de bancarios. Entonces, un poco impulsado también por los sindicatos y los gremios, se vieron en la obligación de tener que elevarlo. Entonces, nosotros en otros programas hablábamos que esta actualización necesitábamos que fuera al menos semestral. Bueno, hoy eso ya no alcanza, ya vemos que queda corto, porque la última actualización fue en junio, ¿no es cierto? Y ahora estamos prácticamente hablando de noviembre. Por lo tanto, esta actualización deberíamos llevarlo a una especie de trimestral, bimestral en forma automática y que no dependa de una situación coyuntural o de que el Poder Ejecutivo decida si aprueba o no aprueba, si es este mes o si es el otro mes, ¿no? Entonces, todavía estamos a menos de 15 días para que finalice el mes, no está la normativa y queremos que esto se aplique para los sueldos que se paguen a partir del 1 de noviembre. Hoy habilitar los sistemas informáticos no es fácil, no es rápido, no hay un sistema que pueda hacer esto en forma automática y los contadores tenemos que hacer este trabajo en forma manual. Entonces se requiere muchas veces cierta celeridad entre las noticias, la resolución y poner en práctica esto, porque en definitiva, si no, el que va a llevarse menos de bolsillo es el trabajador, ¿no? López Chiesa, le agradecemos el tiempo y la predisposición. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches.